Vamos a hablar, como les decía, de investigación en la lucha contra el cáncer, del papel de los investigadores, como es el caso de Ana Hurtado, que es investigadora, les decía, principal del grupo de genética, de biología molecular y enfermedades raras de la Universidad Católica. Ana Hurtado, buenos días, bienvenida. Buenos días, Joaquín. Bienvenida. Una de las cuestiones para comenzar esta charla, me planteaba yo ayer, decía, hombre, cada vez que hablamos de investigación y de lucha contra el cáncer, contra las enfermedades relacionadas con el cáncer, siempre pensamos en medicina, una medicina de investigación, pero la biología juega un papel fundamental en lo que es la investigación y la lucha contra el cáncer. Explícanos un poco, Ana, qué consiste o por qué la biología es tan importante, ¿no? Bueno, de hecho, tú eres bióloga. Sí, totalmente. Pues efectivamente, la biología y la medicina van de la mano, no hay una sin otra. La biología es muy importante porque es la que nos va a determinar y la que nos va a enseñar cómo se comportan nuestros genes, qué les está pasando, sobre todo en el caso de la biología molecular, que es en lo que nos centramos. O sea, cómo son nuestros genes, qué les está pasando, por qué están mal, cómo podemos ir a por ellos, cómo podemos desentrañar cómo son las enfermedades. En el caso del cáncer, por ejemplo, la biología molecular juega un papel crucial. Eso nos ha permitido, ¿cómo podemos decir?, definir cada tipo de cáncer, dentro de cada tipo de cáncer, cada subtipo, con una marca molecular. Sabiendo cuál es la identidad del cáncer a nivel genético, podemos intentar diseñar terapias más dirigidas, terapias que vayan a las células que tengan esas características, yendo un poquito, y aquí vamos de la mano con la medicina de precisión, de intentar atacar a las células tumorales y no atacar a nuestras células sanas. Uh-huh. Es el papel que juega la biología en general y la biología molecular en los tratamientos también, ¿no? Porque también investigáis lo que son los anticuerpos. Sí, por supuesto. En los tratamientos también hay distintas modalidades de tratamiento. Está lo que conocemos como siempre, como ha sido la quimioterapia. Están también las terapias dirigidas, como hemos dicho, algunos tipos de células que tienen una característica que a lo mejor expresan algo en su superficie y se le puede dar un fármaco que vaya contra ello. Y luego los anticuerpos, muy bien, eso ha sido un gran avance, forman parte de la inmunoterapia. Con los anticuerpos y otras estrategias que se están utilizando en inmunoterapia, lo que intentamos hacer es aliarnos con nuestro propio sistema inmune. Trabajamos con nuestro propio sistema inmune para que nos ayude a combatir el cáncer. Uh-huh. Pero ¿y cómo se activan? ¿Qué palancas hay que mover, ¿no?, dentro de nuestro cuerpo, dentro de esa inmunoterapia? Que yo creo que, ahora mismo, repasando ayer algunas de las informaciones sobre por dónde avanzan los tratamientos más eficaces contra el cáncer, están precisamente fijados ahí, ¿no? Dicen, el desarrollo de la inmunoterapia, contra más avance este tipo de técnica, llamémosle así, tendremos más esperanzas de combatir el cáncer. Sí, y es cierto, porque además contamos con nuestro aliado que es nuestro sistema inmune. Pues hay varios ejemplos. Por ejemplo, hay un marcador en algunas células que se expresa en superficie, que, por ejemplo, en los estudios que llevamos nosotros de cáncer de mama, que emite una señal que hace que el cáncer sea como que se esconda de nuestro sistema inmune. Y hay unos anticuerpos que se les dan a los pacientes que actúan contra esa señal y entonces puede volver a ser reconocido por el sistema inmune. Esa sería una de las estrategias. Otra de las estrategias también con las que nosotros trabajamos son las vacunas de neoantígenos. Y esto es una parte muy bonita porque los neoantígenos, de forma sencilla, son mutaciones que tienen solo las células tumorales y no nuestras células sanas, ¿vale? Entonces los vamos a identificar y vamos a diseñar una estrategia que mediante una vacuna, bien sea inyectando estos péptidos, con bacterias atenuadas, le vamos a enseñar al sistema inmune: mira, esto que ves aquí está mal, reconócelo en tu cuerpo y ve a por él. Porque los tumores y los cánceres en general son muy listos y además se genera un ambiente inmunosupresor alrededor suyo, apaga un poco el sistema inmune. Entonces, aunque nuestro sistema sea capaz de reconocerlo, le cuesta porque genera ese ambiente inmunosupresor y necesita una ayuda. Entonces queremos le enseñamos con la vacuna y le decimos: mira, esto que ves aquí está mal, como si fuese como una vacuna, nada más que en este caso dirigida al cáncer.
Pero son tratamientos muy individualizados, ¿no? Primero hay que conocer cada caso en particular, ¿no, Ana? Sí. Es decir, no vale ese tratamiento generalizado con carácter general para todos los pacientes, sino que se trata de hacer como un tratamiento a la medida de cada uno, ¿no? Totalmente. A cada uno o al grupo de pacientes grupo. que tengan esas características. Por ejemplo, en el caso de la inmunoterapia que hemos dicho que va contra la proteína esta que apaga un poquito el sistema inmune, que sería el PD1, pues el paciente tiene que tener esa expresión de esa molécula para que nosotros podamos darle eso y poder obtener un beneficio terapéutico. Y aquí es donde viene en la medicina de precisión, donde viene la biología molecular, el papel, que nos va a decir qué paciente tiene expresión de esas moléculas o mutaciones de tal o cual gen, y nos puede ayudar a ver cuál va a ser el mejor tratamiento. De la misma manera, se han identificado algunos tipos de mutaciones que hacen que el paciente no vaya a responder a tal o cual fármaco. Entonces eso también ayuda, evitas toxicidad, evitas fallos a la respuesta, y en eso es en lo que se está avanzando mucho y con lo que se está trabajando muchísimo, en poner la firma de cada enfermedad. Y esto marca una tendencia, también lo leía estos días, de que bueno, estas inmunoterapias van haciendo cada vez, digamos, menos necesaria la quimioterapia más agresiva. ¿O hay que combinarlos o se siguen combinando los dos tratamientos? Se siguen combinando en muchos casos, porque está lo que conocemos muchas veces, que es el efecto sinérgico, y es que dos tratamientos hacen más efecto que cada uno por separado, o sea, se potencian el uno al otro, y hay muchos tratamientos que todavía van de la mano de la quimio, pero también hay tratamientos en los que solamente se da inmunoterapia. Depende del momento del diagnóstico, depende del tipo de cáncer, del subtipo de cáncer, depende de muchísimos parámetros. La biología molecular también, Ana, nos ayuda de qué forma a otro de los ámbitos fundamentales a la hora de la lucha contra el cáncer, que es la prevención, o en este caso la identificación precoz, ¿no? El prevenir el cáncer. ¿Cómo? Sí, ¿Con qué herramientas? Por supuesto, pues utilizamos biomarcadores. Además, esto también un biomarcador al final es algo que podemos medir y que nos va a dar una señal o de normalidad o de enfermedad. Esto también está avanzando mucho en cuanto a prevención o detección precoz en una técnica que se llama biopsia líquida, que no es invasiva, que en el futuro será pues con un análisis de sangre detectar el ADN tumoral que nos pueda decir qué tipo de tumor tenemos o podemos padecer. Y es importantísimo porque al final la detección precoz es lo que más vidas salva. O sea, coger un tumor a tiempo en casi todos los tipos de tumores te garantiza un mejor pronóstico. ¿Y la genética? ¿En qué medida nuestra formación genética puede llegar en algún momento? No sé si existen ya las técnicas lo suficientemente depuradas como para poder hacer una predicción de entrar en un mayor riesgo que otras personas de tener un determinado cáncer. Sí, eso está. De hecho, hay una predisposición genética de cuando tienes la presencia de una determinada mutación. En el caso del cáncer de mama, por ejemplo, hay una hereditaria que tenerla te hace predisponer con mucha mayor probabilidad a tener cáncer de mama, y ahí se adelantan los cribados. Y sí que muchas mutaciones te predisponen a padecer la enfermedad. Pero luego ahí también entra un problema ético. O sea, cuando viene de una herencia familiar, al final sí te van a estudiar. Pero a nivel individual, por ejemplo, si yo decido hacerme por ejemplo, si pudiese, me secuencio y veo qué genes tengo, qué genes me podrían predisponer a padecer cierto tipo de cáncer. Ahí entramos en un debate ético, porque no siempre que lo tengas vas a padecer el cáncer. Entonces, también como... Pero hay una alta probabilidad. Sí. Sí, pero cuando hay una alta probabilidad, o sea, cuando hay una alta probabilidad y el gen es conocido y viene de herencia familiar, sí que se estudia toda la familia y sí que se le hace un seguimiento de cerca. Pero, por ejemplo, si yo ahora mismo dijese, bueno, es que yo estoy interesada en saber si tengo una mutación o no, porque sé que te predispone a cáncer de mama sin tener casos hereditarios familiares, pues ahí entra un poquito la ética. Entonces, ¿me lo hago o no me lo hago? Tampoco es algo que yo pueda acceder y decir, venga, me secuencio. Ha habido casos también muy conocidos que saltaron a los medios hace un tiempo en este aspecto del cáncer de mama y de esa genética hereditaria de personas famosas, insisto, que llegaron incluso a las mastectomías preventivas, es decir, sí,
a extirparse el pecho de manera preventiva. No sé si Angelina Jolie o Angelina Jolie, por ejemplo. A ver, es que hay muchos factores que pueden implicar el desarrollo del cáncer de mama. En el caso de tener ese gen, no lo sé, al final esto siempre va de la mano de un oncólogo y de un médico que te tiene que aconsejar. También es verdad que si tienes predisposición, el seguimiento muy de cerca también es válido. No hace falta a lo mejor quizás ser tan radical. Hoy en día algunos cánceres de mama coloquialmente en la calle se hablan como buenos y malos. Los buenos son los que tienen un pronóstico mucho más, digamos, benigno dentro de la enfermedad, con posibilidades de curación o de cronicidad, que luego hablaremos también de ese asunto, y otros que siguen siendo particularmente agresivos y para los que a día de hoy los tratamientos pues no responden con toda la efectividad que se espera, ¿no? ¿Por qué unos tipos de cáncer, otros distintos, ¿no? Cuando estamos hablando de un mismo órgano, ¿no? Sí. ¿A qué obedece esas diferencias, ¿no? Obedece a la biología, a la firma de cada uno de esos subtipos. De hecho, hay una clasificación molecular que nos permite clasificarlos en buen pronóstico, mal pronóstico, y en ellos pues tenemos los cánceres de mama luminales que responden a hormonoterapia. Y entonces estos tienen un buen pronóstico. Y luego hay uno que también estudiamos nosotros muchísimo en el grupo, que es el triple negativo. Es un cáncer que tiene una incidencia un poquito menor que los anteriores y tiene mal pronóstico. ¿Por qué? Ya de por sí es un poquito más agresivo por su propia biología molecular, pero porque no responde a las terapias. No responde a la hormonoterapia, ni tampoco responde a otra terapia que se le da a otros pacientes que van dirigidos a un marcador molecular. Y entonces en este subtipo de cáncer nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en buscar nuevas dianas terapéuticas y también nuevos biomarcadores. Y es por eso, porque al final el cáncer no es una enfermedad, ni siquiera dentro del mismo órgano, son distintos tipos de enfermedades. Distintos tipos de enfermedades. Formas parte de un grupo de investigación que está buscando, estábamos hablando y has empleado el término, de desarrollar vacunas personalizadas para el tratamiento de todos los cánceres muy extendidos entre la población, como es el cáncer de colon, ¿no? Sí. Y además, pues llevas tiempo con diferentes estudios en este ámbito de este órgano en concreto de esta dolencia, ¿no? Efectivamente. ¿Por dónde van estos estudios? Pues en concreto en el cáncer de colon, el grupo, incluso mucho antes de que yo llegara, lleva mucho tiempo trabajando. Se habían identificado ya algunas dianas terapéuticas, incluso nuevas terapias. De hecho, el grupo tiene un ensayo clínico abierto, en el que entran no solo pacientes con cáncer de colon, sino también pacientes de mama triple negativo que tienen una sobreexpresión de una proteína que se ha visto que hace que el tumor sea más agresivo y le ayuda a las células a que sean capaces de invadir, de migrar, de metastatizar. Y con un fármaco de reposicionamiento, esto es un fármaco que inicialmente tenía un uso y ahora se le puede dar otro, se ha visto en investigación que disminuye la actividad de esta proteína. Pues de eso hay un ensayo clínico, ahora mismo está abierto y se están reclutando bastantes pacientes. Esa es una parte de la investigación que tenemos. Luego, otra parte también relacionada con el cáncer de colon y las vacunas, por ejemplo, tenemos un proyecto que fue financiado el año pasado por la Fundación Séneca, que está justamente destinado a esto. Lo que hacemos en este proyecto es que cuando llega el tejido del paciente a anatomía patológica, trabajamos estrechamente con el servicio de anatomía patológica del Hospital Universitario Santa Lucía. Entonces, cuando hay un excedente tisular de tumor, siempre que sobra un poquito y el paciente haya firmado el consentimiento informado, nos lo ceden. ¿Qué hacemos con este trocito de tumor? Lo generamos en 3 dimensiones, generamos un cultivo que se llama organoide, que intenta asemejar la estructura de este tumor en el laboratorio. Y a partir de ahí empezamos a estudiarlo. Secuenciamos su ADN, a ver qué mutaciones tiene, y secuenciamos también cómo se expresan, cuánto se expresan esas mutaciones. Identificamos qué neoantígenos va a expresar, lo que hemos dicho antes que era característico solo de las células tumorales, y ahí estamos en el proceso de empezar a sintetizar esos péptidos que luego vamos a poner en cultivo con este organoide, más células del sistema inmune que ya hayan aprendido que eso está mal, a ver si son capaces de atacarlo. Y de reaccionar, sí, ¿no? Esto es un estadio muy inicial, pero que al final la investigación lleva mucho tiempo, pero empieza por poquito, y ese es uno de los proyectos que tenemos con cáncer de colon. La investigación de la que
a veces los ciudadanos bueno, pues nos dan determinados flashes a través de determinadas publicaciones en revistas especializadas que saltan al conjunto de los medios de comunicación y que a veces nos dan esa sensación de que las cosas van a ser para allá, pero todo lleva su tiempo, ¿no, Ana? Sí, eso yo cuando lo veo me da un poquito de miedo porque es como, o sea, esperanza siempre hay que tener y generarla también está bien, no paramos de investigar, pero las cosas no son de hoy para mañana, ni siquiera para dentro de un año. Cuando se empieza una investigación en un laboratorio, desde que empezamos hasta que quizás se pueda trasladar a la clínica, pasan entre 10 y 15 años. Y no es que todas las investigaciones se vayan a trasladar a la clínica, de todas las que se empiezan, un pequeño porcentaje es el que al final se va a trasladar a la clínica. Entonces sí que a veces hay titulares y lo vemos y decimos, vale, está ya aquí, está. Se está experimentando con no sé qué y los resultados son muy positivos. Sí, parece como que a la semana siguiente eso se va a llevar ya. Lo son, y está bien, pero la población tiene también que saber, porque hay mucha gente, porque esto también juega con la enfermedad, o sea, con la gente cuando dice, jolín, pues yo tengo esta enfermedad, pues le voy a preguntar a mi médico a ver si me lo puede poner. Y no es así. Se tarda. ¿Vamos hacia erradicar el cáncer o hacia cronificarlo? Vamos hacia cronificarlo, va a ser una enfermedad crónica. Vamos a convivir con el cáncer, además cada vez van a haber más diagnósticos. Por muchos factores, el envejecimiento de la población es uno de ellos. El cáncer es una enfermedad que está muy ligada al envejecimiento. Nuestras células se dividen y cada vez que se dividen sufren muchos errores y sí que tenemos mecanismos de reparación que los pueden arreglar, pero con el envejecimiento, con el tiempo, se va acumulando daño y cuando el daño supera a la capacidad de reparación, pues ahí tenemos un potencial hecho que nos puede desarrollar un cáncer. Luego también los hábitos que tenemos también participa. O sea, el cáncer al final es tan multifactorial que no se va. Yo personalmente no considero que se vaya a curar. El cáncer como tal habrá algún subtipo que sí que se pueda curar, que entren los pacientes en remisión, pero creo que vamos a convivir con ello. A convivir. Una última cuestión, Ana, y es ya a nivel personal. Hablas con mucha pasión cuando hablas de la investigación. Sí. ¿Por qué? ¿De dónde te viene esta faceta de ser investigadora? Pues, a ver, me viene de pequeñita. Es verdad que de pequeñita yo siempre quería ser científica, pero no tengo, o sea, un referente ni nada. Simplemente, pues cuando empecé a estudiar veía que me gustaba, cuando empezó la biología y me gustó. Luego tuve un intento con la biología de plantas, me gustó regulín, entonces ya me pasé un poco más a trabajar en lo sanitario y al final pues ya he ido de la mano encadenando investigaciones y es verdad que es algo que me encanta. Ana Hurtado, investigadora principal del Grupo de Genética, Psicología Molecular y Enfermedades Raras de la Universidad Católica San Antonio. Gracias por compartir minutos esta mañana con nosotros y hablar de esa investigación que se sigue para combatir los tantos y tantos diferentes cánceres con los que convivimos. Gracias. Muchísimas gracias.